Estamos grabando para que quede para los compañeros del curso. Voy a compartiros pantalla. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues estas 2 horas, hablándolo con Alfredo, lo que voy a hacer en primer lugar es compartiros algunos de los resultados de estos 3 años del proyecto de Cama Agroecológico, el de Comunidades Agrocompostadoras de Madrid. El sábado pasado estuvimos visitando las de Torremocha, que por cierto estoy en Torremocha, no pasamos por el pueblo, pero ya sabéis que vivo aquí. Y vimos también la de la Cabrera. También me gustaría, cuando acabe las conclusiones del grupo operativo, poder comentar la visita al acabar, con lo que os aportemos de más, que el otro día no pudimos entrar a demasiado detalle, pues hacer una ronda. Eso sería la primera tarde, la primera parte. Yo creo que aproximadamente en media hora la podríamos tener lista, y después entraré a los contenidos de educación ambiental, que aunque siempre hemos intentado hacerlo del modo más educativo, hablaré algo de microbiología, la hora y media restante aproximadamente, desde un punto de vista educativo, de microbiología y de química del compostaje, con talleres, de manera que lo pudieseis, sobre todo la parte de química, va a ser muy, como dirían los pedagogos, muy mayéutico. Sabéis que la mayéutica era una manera de enseñar de Sócrates, que lo que hacía era preguntas, y sobre las preguntas la gente iba reflexionando, porque conocimientos de química básica para ejercer la maestría compostadora la tenemos prácticamente todos, ¿de acuerdo? Hace falta saber 4 cosillas que, como veréis, ya nos habéis oído hablar de que si nitrógeno, que si el fósforo, que el opatito, el carbono, el metano, el dióxido de carbono, los azúcares que se descomponen, los ácidos húmicos. Pues esto es lo podemos remitir a tener claro qué significa cada uno de los signos que se utilizan en química y una introducción básica. Así pues, estas son las 2 partes de la sesión de hoy. Voy a compartir pantalla, me dejará. Bueno, pues el otro día estuvimos visitando las plantas de agrocompostaje, 2 de las que hay en la Comunidad de Madrid. Hay más, pero estas son 2 de las más activas. Como visteis, presentaban problemas de impropios, problemas de olores. Es decir, en la práctica del agrocompostaje, cuando se implementa, no es tan agradecida que el mero hecho de recibir con la furgoneta de Borja y mezclar los residuos con paja y los resultados magníficos de olor. Hay que hacer las cosas muy bien desde el inicio, y normalmente pues no se hacen. O la calidad de la materia orgánica que trajimos de las residencias de Segovia, pues no es la misma que la después de 3 años una mancomunidad está recogiendo. Ya no son las 2 residencias o los colegios, sino puerta a puerta, y la gente pues es un poco más descuidada en la manera en la que separa la materia orgánica en sus casas, y los agricultores un poco más descuidados a la hora de hacer la mezcla, a la hora de voltear, a la hora de tapar, en fin, que le visteis los intestinos al asunto. Yo os quería comentar cuál ha sido la experiencia en general y algunas de las dificultades. Nos quedan, esta es la penúltima sesión de 2 horas, y el próximo miércoles, no el 9, creo que es el siguiente, Alfredo lo ha trasladado por escrito, no recuerdo si era el día 13, estaba previsto hacer la última de las sesiones online de 2 horas, que la va a impartir Daniel Montejo, que es precisamente el coordinador técnico de este grupo operativo que hemos diseñado y hemos estado haciendo desde la Asociación de Economías Bioregionales. Bueno, ¿dónde hay plantas de agrocompostaje en Madrid? Ojalá en Segovia en un par de años nos podamos encontrar con un mapa así. Pues el otro día visitasteis la 1 y la 2. La 1 es la de la Cabrera, la 2 la de Torremocha de Jarama. Hay otra en Bustar Viejo, la cerca del Lobo. También es una empresa, una asociación que tiene hortalizas de temporada y distribuye en Madrid, modelo como la CSA de Torremocha, también tienen gallinas. El número 3 es en el Boalo Mata del Pino, porque parte de lo que el otro día visteis después se lleva a una finca ganadera, tanto de la Big Hanna, la máquina aquella que hacía un precompostado, se acaba de hacer el afinado en finca, y también el material que vimos en los contenedores de vidrio. Como veis, son experiencias de muy pequeñita escala,
que están teniendo alguna dificultad para conseguir las autorizaciones ambientales porque están en zonas protegidas y, bueno, pues las autoridades consideran que tienen que revisar. Luego tenemos otras dos más, la 4 y la 7. La 4 es de 50 toneladas, parecida a la de Covergel y la CSA de Torremocha, y está en Móstoles. Ahora está parada porque está acabando de hacer la licitación de la adjudicación de la recogida y el transporte el Ayuntamiento de Móstoles. Y luego en Alcorcón tenemos dos fincas, dos huertos también urbanos, que están tratando los residuos de la recogida selectiva con muchísima calidad, porque están todavía al inicio, llevan apenas medio año, de un par de mercados semanales de calle, donde hay sobre todo restos de frutas y hortalizas. Cuando se diseña el lugar donde vamos a hacer, a implantar, ¿no? a llevar a cabo las inversiones mínimas de las fincas de agrocompostaje, tenemos que tener en cuenta aspectos de la ubicación. Supongo que recordáis, Alfredo seguramente lo habrá comentado, en la normativa de Massachusetts, por ejemplo, en Estados Unidos plantean un mínimo de 150 metros a un lugar donde hay residencia. En Navarra plantean 500 metros de distancia a un lugar donde hay una explotación ganadera. Este es un factor clave en la ubicación. Y luego la finca tiene que disponer de maquinaria. Para nosotros, a estas alturas de la experiencia, con 50 toneladas ya es necesario tener como mínimo un tractor. Es necesario también para el emplazamiento de estas fincas de tratamiento agrocompostador de muy pequeñita escala, abastecimiento de agua. No vimos el detalle de cómo se abastecía el agua en Torremocha. Había un pozo con una serie de contenedores de 1000 litros desde el que se van regando las mezclas. Malamente, se utiliza muy poco el agua en todas las experiencias que estamos teniendo. El agricultor luego se descuida, y un punto de suministro eléctrico no demasiado lejano, o una toma de fuerza, aunque sea con un generador eléctrico. Y luego tener en cuenta los accesos, porque si va a llegar una furgoneta de 1000 kilos, no es lo mismo que llegue un camión, como en el caso de la Mancomunidad de Sierra Norte, que vimos la semana pasada, un camión que puede pesar 4, 5, 6 y más toneladas. Tenemos otra finca que no os la he comentado antes, que es la número 5. Esta es la finca experimental del Instituto Nacional, antes estaba el INIA, el Instituto Madrileño de Investigaciones Agrarias, la finca del Encín, en Alcalá de Henares, donde, así como todas estas plantitas tienen de 25 o 50, si os dais cuenta, la del Encín de Limidra tiene 600 toneladas. Es una planta donde la Comunidad de Madrid va a hacer una experiencia de mayor alcance y formar agricultores para que el futuro del agrocompostaje no pase solo por pequeñas plantas precarias, porque estas de 50 o 100 toneladas no dejan de, como el otro día viste, estar en una situación un poco delicada, ¿no? Sin grandes inversiones, pues diseñar, implementar y conocer la práctica de una planta de 600 toneladas, que sería pues la más grande que habría ahora mismo en España en cuanto se inaugure, porque con el problema del Filomena, las cubiertas que veis ahí, la nieve las hundió, no deja de ser un invernadero con un sustrato de hormigón para garantizar los lixiviados, que ya lo vimos como una medida correctora y estaba prevista para la CSA de Torremocha. Pues Filomena lo hundió y estamos pendientes de que la Comunidad de Madrid autorice. Hay varios municipios del corredor de Henares, voy a ir pasando. Ahí tenía que verlas. Bueno, luego volveré para atrás. ¿Dónde estás? Hay varios municipios del corredor de Henares de Madrid. Aquí está. Aquí veis varios de los municipios que llevan ya medio año dialogando con los colegios. Con el COVID se cerraron los comedores escolares, entonces se ha retrasado mucho la puesta en funcionamiento. Torrejón de Ardoz, Loeches, Meco, Paracuellos del Jarama, Coslada, entre otros, están haciendo los análisis para recoger la materia orgánica de los grandes generadores, colegios, y a partir de este mismo curso escolar, en cuanto se obtenga la autorización y esté reparada la cubierta, se comenzará
hacer el agrocompostaje en la finca del Encín que está aquí en Alcalá de Henares. El enfoque para esta planta es: se impartirá formación a los agricultores, a los ayuntamientos que aporten materia orgánica les dejamos aportar un máximo de 100 toneladas a cada uno de los municipios durante un año. Y durante ese año tienen que ir mirando si en el entorno de su localidad hay algún agricultor que pudiera estar interesado, porque el objetivo es que les ayudemos a acompañar, caracterizar, separar bien la materia orgánica en la planta del Encín, y después del primer año tienen que pasar la materia orgánica a un agricultor de proximidad. Esa sería la manera en la que se está enfocando la finca del Encín. Cuando se vaya a inaugurar, os avisaremos por si tuvieseis curiosidad, porque digamos, ya es una planta con una magnitud, una inversión y un sistema de tratamiento. Dispone a la entrada de la finca del Encín de una báscula donde los camiones se pesarán para poder garantizar cuánta materia orgánica está entrando en cada uno de los portes, y los municipios se comprometen a aportar el estructurante triturado. Hay un acuerdo, si os sirve para otra provincia, pues lo podréis disponer de él, con decírnoslo, un acuerdo entre el centro de tratamiento y cada uno de estos ayuntamientos donde se especifican las condiciones del acuerdo, la duración. El ayuntamiento no paga nada, le sale gratis el aporte. Ya sabéis que los precios de tratamiento de la materia orgánica en Madrid se van a situar, como veis el otro día, en el entorno de los 60 euros. En Loeche ya están así, en la nueva planta que están inaugurando también en este momento. Y bueno, el procedimiento de autorización de todas las plantas está siendo francamente lento. Uno de los requerimientos que se hizo en Comunidad de Madrid es los estudios de impacto ambiental. Hay 4 de ellos que después de 2 años siguen en proceso, con un diálogo con la Administración, con muy buena disposición, pero la realidad es que poniendo trabas. ¿A qué le llamamos diálogo? A que cuando nos echan para atrás un expediente de impacto ambiental y dicen le falta esto o aquello, no se cierran, permiten que se lo contraargumentes, porque se han encontrado con que es la primera vez que se plantean plantas de tan pequeñas dimensiones para tratar la materia orgánica de los residuos sólidos urbanos. Esta es la realidad. Normalmente la Administración está dispuesta a los técnicos a un cierto diálogo, y varios de ellos están todavía en proceso porque están cerca de zonas en cepas, la mayoría de ellos, o en el entorno de espacios naturales protegidos de mayor rango de protección, como es el caso del bóalo. Por eso también se ha descentralizado el tratamiento de la materia orgánica para despistar, ¿no? Y lo pones en un punto limpio, como visteis con la Big HANA. Son informes de impacto ambiental positivos los de la planta del Encín y la de Cohuertos de Móstoles. Móstoles, pues, no deja de ser el entorno de la metrópoli y no ha planteado ningún problema. El plazo de las evaluaciones de impacto ambiental ha sido superior a los 2 años. En los requisitos de los informes de impacto ambiental que nos han hecho desde el servicio ahora se llama Dirección General de Economía Circular, plantean soleras impermeables y recogida de lixiviados. Por eso se planteó la alternativa en la CSA. Y luego pues hay unos requisitos de trazabilidad, que significa cada tonelada que llega. Por eso el otro día hablábamos de lotes. 5 cargas aceptaron que 5 toneladas incorporadas en un mismo lote. Si fuera de 50 toneladas significaría una tonelada cada semana del año, son 52 semanas al año, más o menos. Cada 5, o sea, un mes y una semana, se convierten en un lote, y así hacemos la trazabilidad del proceso. Garantizamos a través de las temperaturas que visteis que en todos los casos se subía de sobra las temperaturas requeridas, aquellos 55 grados durante 10, 14 días, dependiendo de quién lo diga. Y luego la homogeneidad del proceso requiere el volteo. Homogeneidad significa durante unos días, una semana está a 55 grados una parte, lo volteo y sigue a 55 grados, pero la parte de dentro ha entrado fuera. Y esto tiene que ver con esta palabra que aparece aquí, sandas, que se refiere a los residuos de origen animal, de actividades ganaderas, carniceras, pescaderas, y residuos que vienen de proteínas de origen animal. Los agricultores tienen la obligación de llevar a cabo el tratamiento en condiciones. Se acaban convirtiendo en compañeros y a veces ya no atienden o no se toman muy en serio las recomendaciones de volteo en algunos casos, o de separación de impropios, o del tapar, que fue la gran reivindicación que me escuchasteis el sábado pasado. ¿Por qué no están tapadas las pilas? Pues en un caso porque se vuela, el otro porque se lo han robado varias veces. Tienen la obligación de hacer una monitorización de datos semanal.
y evaluar la cantidad de impropios. Esto es algo que tienen que hacer en relación con su mancomunidad, o bien al acabar hacer una caracterización también y separar, coger 100 kilos, por ejemplo, de material estabilizado y ver cuántos impropios tiene al final del proceso. El proyecto ha contado con una asistencia técnica que ha llevado a cabo la Asociación Cero, porque a EBR no nos dejaban ejecutar al ser los promotores, digamos, de la iniciativa, no hemos podido ser ejecutores de presupuesto. Se ha diseñado un software que permite el seguimiento y la monitorización, que ahora os enseñaremos algunas de las imágenes, y el diseño, pues, de las fichas de seguimiento que se cumplimentan, que el otro día Alfredo os las explicó en el autobús. Hay que tomar muestras para poder luego llevar a cabo las analíticas. Las analíticas van con cargo al proyecto, no es una responsabilidad del agricultor, y se hace una analítica al año para cada uno de ellos. Y luego, pues, a través de la monitorización, pues, poder saber si hay alguna acción que no han hecho bien, poder hacer ajustes puntuales en el proceso de tratamiento. Aquí veis, creo que estas imágenes seguramente ya os las comentó Alfredo, donde veríamos, por un lado, la monitorización. Aquí veis las semanas, creo que los días se refieren a las semanas, sí, exactamente, con las temperaturas en cada uno de los momentos. Aquí han tardado en arrancar al principio, aquí las tenéis ya en el entorno de los 70 grados y por aquí estarían en el entorno de los 50, con subidas y bajadas. Aquí, en esta pila en concreto, cuando ya parecía que iba a caer, se volvió a voltear, como veis aquí en morado, y de nuevo se activó la temperatura, como visteis también en las gráficas. Cada vez que se voltea y aparece la oxigenación, se reactiva el proceso aerobio y, por lo tanto, en presencia de oxígeno, las bacterias permiten que suba la temperatura. El otro día analizamos el tema del olor de una manera más o menos rápida, fue en el Boalo Matalpino, aquí lo tenéis en verde, en ningún momento olió, y aquí veis el tema del riego, el acceso al agua. En lo que respecta a las analíticas al final, para que un compost tenga calidad A, requiere que esté ausente de algunos de los microorganismos que vamos a ver en la segunda parte, las coliformes, fundamentalmente las analíticas que se están haciendo, que son las más baratas, incluyen el análisis de materia orgánica, suelos húmedos, sustancias húmicas, Salmonella y Escherichia coli, que son las dos bacterias que se denominan genéricamente las coliformes, y luego el análisis de los metales pesados. En esta analítica veis A significa cuando el cadmio, plata, cobre, cromo, níquel, zinc y cadmio aparecen, porque es inevitable que aparezcan metales pesados. Ahora os contaré una anécdota, pero como está en verde, quiere decir que es un compost de calidad A y que se puede utilizar en agricultura ecológica. El compost de tipo B se podría utilizar en agricultura convencional y el de tipo C, agricultura convencional lo acepta todo, o sea, como si le echas toxinas, da lo mismo, lodos de depuradoras, sin analíticas, con metales pesados, vale todo. La de tipo C, en teoría, con la cantidad de metales pesados, sería recomendable que se utilizara en jardinería o incluso que se enterrara. Una vez nos ocurrió que una analítica nos dio de tipo C, seguramente os contaría Alfredo la anécdota, porque había restos de una valla y metálica y con las temperaturas y la humedad se oxidó y pasó bastantes metales pesados a la muestra final de compost. Como anécdota, hace unos años en un encuentro de composta en red, una asociación que, por cierto, es tesorero ahora, José Mayoral, el presidente de la Mancomunidad de Residuos de la Atalaya, se incorporó hace un año a la asociación La Mancomunidad y ahora ya es el tesorero de composta en red. Bueno, pues hubo un encuentro donde se presentaban investigaciones y trabajos de diferentes organizaciones y nos llamó la atención a todos que presentaron la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y la Universidad la Universidad de Santiago de Compostela del campus de La Coruña, el resultado de experiencias de compostaje en los campus universitarios, donde recogían residuos de comedores universitarios y residuos de poda. Y pues perfectamente controlados. Y les daban, en dos de las analíticas, les daba de calidad B. En un caso creo que era el zinc y en otro el cadmio. Y la pregunta que surgió ahí es cómo es posible que en un entorno universitario controlado, sabiendo que el estructurante no puede tener metales,
y con los restos de la comida de los comedores universitarios nos salgan calidades que no son homologables a agricultura ecológica porque hay trazas de metales pesados por encima del umbral A. Bueno, pues se estuvo debatiendo y seguramente se consideró que había aditivos alimentarios que utilizan en pequeñas cantidades metales pesados, pero como sabéis, cuando metemos una tonelada de materia orgánica en una compostera, al cabo del proceso tendremos 250 o 300 kilos de humus. Se habrá volatilizado, se habrá descompuesto la celulosa, las proteínas, la lignina, los almidones, pero los metales pesados sí que no se van a volatilizar. Por cierto, se volatilizaría seguramente también el cloro si hubiera algo de trazas de cloro en un papel de color blanco, nunca aparecen en las analíticas, pero los metales pesados son sólidos y quedan en el fondo, con lo que en el fondo el compostaje es un proceso para destilar y quedarse con sustancias húmicas, pero también te quedas con la quinta parte de volumen, te quedas con la misma cantidad de metales pesados que tenías al principio, con lo que actúa como un acumulador de metales pesados. Es uno de los problemas del proceso de compostaje. En aquel caso se analizó que cómo se podía compensar, pues se considera que a través de los ácidos sean los ácidos cítricos o los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos que están dentro del humus bien hecho, de la materia orgánica bien compostada, tienen un efecto que en química se llama quelante, que es que inmovilizan las estructuras de carbono del humus, inmovilizan y generan como una especie de sistema solar que en el centro dejan retenido el aluminio, el níquel y los metales pesados. De modo que en las analíticas sale, pero la biocenosis, en la comunidad, en el proceso biológico, las plantas no acceden a los metales pesados porque tiene un efecto protector e inmovilizador el compost. ¿De acuerdo? Eso es una cosa importante a tener en cuenta. Bueno, ¿me confirmáis que con Alfredo pudisteis ver las analíticas? ¿Alguien que se acuerde de las sesiones presenciales o de la primera sesión online que fue con Alfredo? Yo no recuerdo ninguna analítica, ¿eh? No visteis. Bueno, pues no ha dado tiempo. Se ha hecho lo que se ha podido. Bueno, pues gracias. No visteis ningún esquema como el que os he enseñado entonces, ¿no? Ese es el sistema de monitorización, tomando las medidas de los agricultores y luego las analíticas de final del proceso de compostaje. Es una de las cuestiones clave, es el aporte de estructurante. En la Mancomunidad de Sierra Norte y en el Boalo la semana pasada, el sábado, vimos que el material estructurante abundaba, teníamos grandes montañas de estructurante. No ocurre así en todas las fincas. Aquí veis, por ejemplo, estas que están utilizando algo de paja. Aquí es la trituradora que utiliza la Mancomunidad de Sierra Norte. Aquí tiene su logo y esto es descargando en la CSA exactamente en el punto donde estuvimos el otro día. Las mancomunidades no solamente aportan el estructurante en los acuerdos Ayuntamiento-Mancomunidad a los agricultores, los acuerdos que establecimos entre las dos partes, sino que también tienen que acondicionar los caminos, es responsabilidad suya, llevarse los impropios. Aquí el debate, cuando Dámaso decía, prefiero no hablar, ¿os acordáis que Dámaso decía, yo prefiero no hablar porque estoy muy enfadado, muy cabreado y lo que voy a decir no va a ser bonito? Bueno, pues tienen que encargarse las mancomunidades de la limpieza y entregar de un modo suficientemente limpio las mezclas. Los impropios, según los datos de sus caracterizaciones, son buenos, pero las bolsas tienen un aspecto pues un poco deplorable. Y tienen también que llevar a cabo el volteo, sobre todo al principio, hasta que tuvieron en el caso de la Cabrera, todavía lo hace la mancomunidad y al principio lo hacía la mancomunidad cuando no tenía el tractor todavía la CSDA. Y hay que tomar datos, las mancomunidades tienen la responsabilidad de tomar datos de las rutas para poder calcular las emisiones de gases de efecto invernadero y la eficiencia en la logística, porque claro, transportar en una furgoneta 300 kilos de materia orgánica, pues seguramente no tiene mucho sentido. Es más lógico llevar un camión a la semana de 1 tonelada como mínimo, que esa es más o menos la optimización que estamos haciendo. ¿Cuánta materia orgánica llevas? Porque al agricultor se le paga por la materia orgánica que le llega, las rutas que se están estableciendo y los criterios de calidad en función de los materiales impropios, que el otro día lo comentamos, que la Mancomunidad de Sierra Norte dijo que tenía 0,8 aproximadamente en peso
de materiales plásticos, aunque visualmente, como veis aquí, pues es bastante más. No sabemos si no lo hacen bien, lo hacen con muestras que están un poco trucadas, ahí siempre hay un margen de duda. Esta es el deplorable aspecto, porque no vamos a ser crudos, que tiene la planta de tratamiento en La Cabrera, que es muy mejorable desde muchos puntos de vista, porque no está tapada, bueno, la cantidad máxima, y estaba ya en el límite, son 50 toneladas al año. Las dos están por encima de 50 toneladas al año. 50 toneladas al año es la solicitud de permiso que se les ha hecho para los estudios de impacto ambiental, pero la mancomunidad tiene muchísima más materia orgánica y las está sobrecargando. En eso probablemente también parte del problema sea el exceso de materia orgánica que está llevando la mancomunidad, aunque se les paga, y ellos encantados, claro, a 100 euros tonelada, pero las plantas no están dimensionadas para cantidades que superen los 50, especialmente la de La Cabrera. El estructurante es necesario, la relación que se utiliza de estructurante es 3:2 en volumen, no en peso, es decir, por cada 3 de material orgánico de origen urbano se aportan 2 de estructurante, teniendo mucho cuidado con la calidad del estructurante para evitar que aparezcan restos típicos de la jardinería, y los impropios, como os comentaba, están en torno del 0,88, que es varios puntos por debajo de las exigencias, por ejemplo, de Austria, que es un 3%. O sea, a pesar del mal aspecto que tienen, están mejor teóricamente que los agrocompostadores que en Austria o en Alemania, que llegan al 5%. Bueno, algunas comunicaciones que hemos hecho. Ha habido bastante interés en Comunidad de Madrid y yo creo que a lo largo del próximo año parece que está claro que la Escuela de Capacitación Agraria quiere repetir el curso, está implicado también el proceso de transición donde está la Diputación. Es probable que, como ocurrió en Madrid se lleva 4 años ya mareando con esto, casi 5, y como veis hay muchos puntos rosas que son municipios donde tienen interés en llevar a cabo experiencias de agrocompostaje. Sería desde luego un resultado impresionante que en Madrid llegáramos a tener 15 o 20 plantas a lo largo de los próximos 3 años, y la segunda parte del proyecto se está precisamente enfocando a esto, aunque los estudios de impacto ambiental lo complican bastante porque cada uno de ellos cuesta 3.500 euros. Es decir, si te despistas, cobra lo mismo el estudio de impacto ambiental que un agricultor cuando se baje de 100 a 60, que es el precio que están negociando ahora la Mancomunidad de Sierra Norte, por ejemplo, con los agrocompostajes de La Cabrera y de Torremocha. Hay interés por parte de las universidades. La Politécnica de Madrid quiere instalar también una instalación de agrocompostaje, aparte de composteras comunitarias en el campus. La Universidad de Alcalá de Henares también. Y agricultores interesados, pues también hay bastantes. Hace 3 años había 30 y pico interesados en Comunidad de Madrid, y entonces parece que realmente es algo que interesa, aunque está costando hacerlo y está costando hacerlo bien. Aquí tenéis los municipios que ya os comentaba que están en proceso de acuerdo, que es el 13%, había un 16% interesados de los 8 de la Mancomunidad del Este, y luego no interesados un 70%. No todos los municipios están interesados en participar, muchos de ellos pues prefieren seguir haciendo las recogidas o de la fracción restos, y cuando llegue el momento con un quinto contenedor y llevarlo con su contrata a la gran planta de Loeches, la problemática planta de Loeches. La asignación en lotes, y yo creo que hasta aquí hemos llegado. El resto es un poco redundante respecto al anterior. ¿Tenéis alguna observación o pregunta a este resumen de poco menos de media hora de la experiencia de Madrid Agrocomposta, que creemos que puede ser un referente para que en Segovia también se planifique algún tipo de actividad? Aunque Intia rechazó la posibilidad de sacar adelante un proyecto, pero bueno, puede haber otras modalidades para hacerlo. Aquí, por cierto, en la foto tenéis la volteadora de, si no recuerdo mal, 15.000 euros que compró el IMIDRA para poder llevar a cabo el volteo dentro de las instalaciones de las 600 toneladas en IMIDRA. ¿Alguna observación? Sí, Franco, una preguntita. ¿Se me escucha? Sí, Sí, perfectamente. vale.
A ver, todas estas iniciativas que se están llevando a cabo que has contado, ¿van todas destinadas a agricultores de la zona o no? Sí, y en el caso de Madrid, sí, es una buena observación. ¿Por qué? Porque quien está liderando el proceso es el Instituto Madrileño de Investigaciones Agrarias. Entonces, entiende que es una manera de que los agricultores tengan una renta complementaria, porque Ajá. la venta de cereal o las olivas o los tomates dejan muy poquito margen. Entonces, tiene que ver con el tema de rentas agrarias. Las ayudas de la PAC tampoco permiten. El coste de los insumos de gasóleo, en fin, te puedes imaginar, ¿no? Los fertilizantes, pesticidas suben de precio y el precio de los productos que venden los agricultores se mantiene, entonces están en una situación muy delicada financieramente. Si Agrocompostan obtienen una renta que le quitamos del sector servicios o tratamiento de residuos, y a la vez se ahorran la compra de fertilizantes. Y como normalmente tendrá calidad A, están avanzando en un itinerario de transición hacia la producción ecológica, que es lo que llamamos la transición agroecológica. Entonces, en Madrid, el proyecto de Imidra va dirigido a agricultores, De acuerdo. pero en Extremadura están entrando muchas empresas de jardinería Ya. que tienen estructurante, que tienen sitio, que están muy cerca de los cascos urbanos, pero no demasiado cerca, y bueno, pues tienen interés en hacerlo. Vale. No, te lo decía por mi municipio, que no lo veo ahí con iniciativa Claro, bueno, el otro día a comentábamos, priori, y Guillermo, que en tu claro, municipio se puede hacer una planta, calculábamos que podía ser más o menos de 1000 toneladas. Creo que el otro día hicimos cálculos, sí, ¿verdad? En la tasa de lo generación hicimos, de 140. lo hicimos rápido, pero me quedó claro. Sí, sí. Vale, si quieres que le demos una vuelta y te hagamos un sinvío, pues cuenta con nosotros. Perfecto. Muchas gracias, Franco. Bueno, y desde el punto de vista de viabilidad económica, aquí tenemos, claro, los pagos por tratamiento ahora están en 100 euros tonelada, que significa que alguien que trate 50 toneladas tendrá 5.000 euros al año. Como están tratando más, pues la CSA creo que tenía cerca de 9.000 euros. Este año 21 parece que también en el caso de la Cabrera de Covergel. El margen anual que calculan que les puede quedar quitando la inversión inicial, que se estima una amortización a 5 años, estamos hablando de un pequeño tractor, un Pascualín con pala de segunda mano, y los costes de explotación, incluyendo las horas de trabajo y algo del mantenimiento de los equipos. A 5 años se estiman pues eso, la cantidad de 2.000 euros aproximadamente, con lo que si te pagan 100 euros tonelada tendrías un margen entre 250 a 3.000 euros año neto durante los 5 primeros años. Si en lugar de 100 toneladas baja a 70 toneladas, lo que se está analizando desde el equipo que lleva los análisis económicos es que podría tener entre 1.500 euros año y perder 1.250. Entonces, aquí saltan las alarmas. Nadie debería entrar a cobrar 50 euros tonelada si no tiene los equipos y no los tiene amortizados. ¿De acuerdo? Lo mismo, hemos hecho esto para una planta de 50 euros y se ha hecho también para una planta de 100 toneladas. A partir de 100 toneladas ya te puede interesar cobrar a 70 euros tonelada. ¿Veis más o menos la lógica y os puede permitir tener números porque será una situación muy parecida en otras comunidades autónomas? Los socios de este proyecto han sido el IMIDRA, el Instituto Madrileño de Investigaciones Agrarias, el representante legal, los que lo lideramos y lo diseñamos fuimos desde la Asociación de Economías Biorregionales, luego está la red de municipios agroecológicos Terrae, que en Madrid tiene bastantes municipios asociados, La Cabrera, en fin, entre otros muchos, Móstoles, El Boalo, Mata el Pino, y luego la Mancomunidad de Sierra Norte, que es la que recoge los residuos de la CSA, los ayuntamientos de Alcalá, del Ayuntamiento del Bocema y de Móstoles. Y con esto acabamos esta parte. Voy a dejar de compartir y parar la grabación para pasar a la segunda. Bueno, aquí tenéis el recordatorio del programa que hicimos al inicio y hoy lo que vamos a ver es
en una primera parte algo de microbiología del proceso de compostaje y no solo. Va a ser en realidad una sesión de educación ambiental sobre la importancia de los microorganismos en la salud del planeta, de las personas, de los ecosistemas y del proceso de compostaje. Después algo de química en relación con los principales conceptos que tendremos que manejar cuando estemos actuando como maestros compostadores o educadores en temas de compostaje comunitario. Y luego, si me da tiempo, os plantearemos una práctica para que la podáis hacer en casa si os apetece y seguirla durante un par de semanas. Por ejemplo, la próxima sesión, que si no recuerdo mal es el día 13 y hacéis la experiencia mañana, pues ya podéis compartir algún resultado. Vamos a hacer un viaje que desde el punto de vista educativo es importante tener claras las magnitudes, porque cuando cogemos una lupa o un microscopio, si no tenemos formación biológica, química o física, nos podemos perder. Aquí tenéis las magnitudes en metros. La milésima parte de un metro es 1 milímetro y aquí tendríamos lo que se llaman las células eucariotas, que somos la mayor parte de nuestras células de los ojos, del intestino, del pelo, etcétera, que andan entre las 10 elevado a menos 3 y 10 elevado a menos 5. Por debajo están las bacterias. En realidad, como veréis, las bacterias llevaron a cabo un descubrimiento hace 4.000 millones de años, que fue juntándose 2 o 3 bacterias con una arquea, dieron lugar a la primera célula auténtica. Es lo que la premio Nobel alternativo Lynn Margulis que habla de la endosimbiosis, que es que varias bacterias juntas, en lugar de pelearse por los recursos, decidieron llevar a cabo un acuerdo y dieron un salto evolutivo para producir las primeras células verdaderas. Las bacterias, la microbiología, que sobre todo estaremos hablando en microbiología bacteriana, las bacterias tienen entre 10 elevado a menos 6, menos 7 y 10 elevado a menos 4. Algunas casi se pueden ver con el ojo, algunas son bastante grandes. Por debajo están los virus, que en realidad un virus es una cosa muy pequeña, 1000 veces más pequeña aproximadamente que una bacteria, y por debajo tendríamos la química orgánica, las proteínas, los lípidos, los hidratos de carbono, la celulosa y la mayor parte de los ingredientes que vamos a mezclar en la pila de compost para descomponerlos y luego recomponer en esta misma escala de en torno a menos 8 o menos 9, estaríamos recomponiendo los ácidos húmicos. Y por debajo, a 10 elevado a menos 10, estarían los átomos. La física cuántica a día de hoy ha sido capaz de llegar en los análisis de los quarks, de los leptones, estaríamos hablando de 10 hasta 10 elevado a menos 33, que es la escala mínima a partir de la cual no hay nada, en que se habla de un agujero negro en lo micro, ya no hay absolutamente ninguna capacidad de acceder a información, ni energía, ni materia, por 10 elevado a menos 33. Estas son las escalas de nuestro viaje. Nosotros sobre todo vamos a centrarnos en este viaje en la primera parte, en la microbiología, que también incluye muchos de la microbiología del compost. También hay amebas, que son células verdaderas con núcleo, y después iremos a ver la parte de la química y algunas de las moléculas que se van a componer en los procesos de compostaje. ¿Recordáis esta imagen? Yo sé que os la enseñé el primer día más o menos rápida y seguramente, no sé si con esta imagen o con otra, también la habéis visto con Alfredo. Es el proceso de llenado de una compostera comunitaria. Lo vamos a repasar para poder identificar después el proceso microbiológico en cada una de ellas y cuáles son los tipos de microorganismos que nos vamos a encontrar. Compostar es ser ganaderos de la materia orgánica. ¿Qué tipo de ganado tenemos en cada una de las 3 pilas? Es parte de la agenda de estos minutos. En la primera de las composteras estamos llevando a cabo un llenado. Cada metro cúbico aproximadamente de una compostera puede permitirnos trabajar con unas 40 a 60 familias aproximadamente, si es un sistema de 3, lo vamos llenando. Al cabo de 30 días, entre 15 y 30 días, se supone que esos 60 hogares que participan en una trilliza, 40, 60, lo habrían colmatado, hemos ido echando el estructurante, lo hemos ido aireando, volteando, como habéis estado haciendo en la experiencia práctica. Cuando vamos a una compostera comunitaria, el otro día os comentamos con el aireador, que es esta barra que veis aquí metálica, se introduce y recomendamos a los maestros compostadores que hagan 10 catas, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y que tomen la temperatura una vez a la semana. 10 catas semanales y
3 tomas de temperatura en el centro, que le llamamos el A, el B y el C, los 3 puntos en diagonal en la compostera. Aquí normalmente estará aproximadamente durante un mes. Aquí es donde hay riesgo de olores, porque es donde es más fácil que entren las bacterias acidolácticas que desprenden los ácidos lácticos o acéticos, o incluso las bacterias que intervienen en la descomposición de las proteínas y pueden dar lugar al mercaptano, esos olores tan desagradables que nos comentaba Alfredo al acabar la visita a la Cabrera. De aquí lo mezclamos bien, lo volteamos, lo pasamos a la segunda compostera, se ha reducido a la mitad, entonces podemos tener aquí el segundo y tercer mes. Juntamos ya 2 meses, algo similar a lo que se produce en el agrocompostaje. Aquí seguiremos haciendo 10 catas, pero en lugar de hacerlas semanales, la haremos cada quincena, cada 15 días, y iremos tomando las temperaturas. Si ha subido a 60 en la primera compostera, en la segunda no pasará de 30, que es lo que nos encontramos en la toma de temperaturas el otro día. En las fases más avanzadas del proceso agrocompostaje ya estaba a unos 30 grados. Si no hemos sido capaces de airear y la temperatura no ha subido mucho, pues nos podremos encontrar que en la segunda compostera al inicio, al mezclar, vuelva a subir a 50. Bueno, también depende de la cantidad de... Y en la tercera que le dejamos que aquí estamos descomponiendo en la 1 y en la 3 estamos recomponiendo las sustancias húmicas, los materiales. Aquí ingresan proteínas, almidones, hidratos de carbono de diferente tipo, y aquí lo que obtenemos son los ácidos húmicos y las huminas que vimos en la primera imagen. Pasamos a verlo en forma ahora ya un poco más compleja, pero espero que sea asequible, la temperatura en el eje vertical y el tiempo en el eje en horizontal. Y aquí veis una curva que crece rápidamente y después poco a poco, a medida que se va descomponiendo la materia orgánica con mayor capacidad energética, proteínas, almidones, etcétera, va bajando la temperatura, pasamos a descomponer las sustancias más pesadas, más secas, donde hay menos capacidad de obtener energía si no se es muy especialista, que son las celulosas, y finalmente las maderas, las leñas, se descomponen o avanzan en su descomposición en la última fase. Se corresponden estos 2 primeros colores con la primera de las composteras que hemos visto en la imagen anterior, el primer mes, después pasamos al segundo mes, que más o menos se correspondería con esta otra, y luego el tercer, cuarto, quinto vendrían de manera que las 3 composteras se corresponden con los 3 colores que tiene esta gráfica. ¿Qué ocurre cuando incorporamos la materia orgánica? Con oxígeno bien mezclada, que sube rápidamente la temperatura, como pudisteis ver con el termómetro, que me dijo Alfredo que la pila que hicimos juntos llegó a, creo que me dijo 70 grados el sábado siguiente, pero al pasar esa semana más o menos, los microorganismos ya han consumido el oxígeno y se nos quedan sequitos, como si vamos al gimnasio y no tomemos aire, ¿no? Entonces baja bruscamente la temperatura si no hacemos un volteo. Si volteamos, lo que conseguiremos es que la temperatura vuelva otra vez a subir o se mantenga sin que haya bajado, porque el oxígeno entra y renueva el aire. De modo que aproximadamente cada semana en procesos de agrocompostaje, cada 15 días mes en los procesos de compostaje comunitario, y si somos vagos o llevamos muchas composteras, puede ser cada 2 meses, pero lo ideal sería que como mínimo fuera una vez al mes, lo volteamos, vuelve a subir la temperatura y así cada vez que se voltea o cada vez que se airea, al entrar el oxígeno va bajando la temperatura. Esto en términos de fases, y lo dejo introducido, se llama la fase mesófila, cuando las temperaturas aún no han llegado a 40 grados, y veremos cuáles son las bacterias que intervienen. Son las mismas básicamente que están en la fruta en casa, muchas de ellas, las psicótrofas, están incluso en las neveras, porque en la nevera si dejas una tarrina con lentejas al cabo de 20 días vas a tener moho, no a la misma velocidad, pero hay muchos de los microorganismos que también en la nevera son capaces de reproducirse, lo iremos viendo, pero son un tipo de microorganismos distintos que se llaman mesófilos, luego veremos los de frío. Cuando conseguimos que gracias al oxígeno suba la temperatura por encima de 40, entramos en la fase termófila. Si fuéramos capaces de pasar de 70, entraríamos en la hipertermófila, y aquí ya lo que vamos a tener son prácticamente marcianos, microorganismos que son casi seguros los que se encontrarán en Venus si aparecen, que es probable que pueda haber alguna posibilidad de vida en la atmósfera
marciana a altos niveles de la atmósfera o en el suelo de Marte, en condiciones también de temperaturas extremas, son seres que seguramente están en común con otros planetas del sistema solar. Estoy haciendo lucubraciones, pero realmente si hay marcianos, los marcianos van a ser microbios, eso también lo tenemos que tener claro. Cuando ya han consumido la energía potente de los restos de los alimentos, pasaríamos a una fase de enfriamiento donde sigue habiendo bacterias, pero son bacterias con aspecto de hongos, son los actinomicetos, que seguramente con Alfredo fuisteis viendo en las partes de sesiones prácticas, y luego en la fase de maduración, que las bacterias pasan a un segundo plano y sobre todo lo que tendremos son hongos. De manera que la primera fase es esencialmente bacterianas, a 60 grados de temperatura no hay hongo que sobreviva, se quedan en forma de esporas, están latiendo, pasando las vacaciones dentro de la pila de compost, pero cuando el compost se enfría, eclosionan las esporas de los hongos y vuelven a colonizar para poder seguir siguiendo con sus fases de descomposición de la celulosa en frío. ¿Alguna pregunta sobre esto hasta aquí? Sí, Alfredo, una cosita. Cuando decís lo de la cata, ¿vale? 10 catas en la primera fase y tal. ¿La cata realmente qué es? Cuando tú metes el sacacorchos, la varilla de aireación y simplemente hay que observarlo, ¿eso es cata? Sí, gracias por la... Llamamos una cata o calicata en suelo se llamaría. Cuando coges el aireador, lo introduces en la espiral, como hicimos el otro día, sacas la columna y cuando la has sacado, el oxígeno entra, que es una de las funciones principales, por eso se llama un aireador, porque para un maestro compostador al uso normal lo que quiere es que entre oxígeno dentro para que la temperatura pueda subir, pero le llamamos cata porque a la vez a un maestro compostador avanzado le va a permitir la columna del interior del espiral ver si está mezclado o no está mezclado, si la humedad es excesiva, si la humedad no es suficiente, si tiene impropios o no los tiene. Cada una de las 10 catas que hagamos nos va a permitir hacer un muestreo de cómo se encuentra esa compostera. Correcto. Gracias. Se llaman catas a la toma de muestras, por eso le estamos llamando nosotros catas y no solamente aireados, pero gracias por la observación porque es el lenguaje que vamos acuñando. Sí. Seguramente en Pontevedra utilizan otros, también que lo sepáis, vamos teniendo subculturas, ¿no? Perfecto, gracias. Perdón, sí. Perdón, una consulta en torno a eso también. ¿Qué profundidad debe hacerse el aireado? ¿A qué profundidad? En un contenedor que pueda tener, yo qué sé, 1 metro de alto o 90 centímetros. Muy buena observación. Pues normalmente la profundidad a la que te permite el propio aparato del aireador. El aireador puede tener unos 40 centímetros de mango y aproximadamente, dependiendo del modelo, los hay muy cortos que no los recomendamos. Si los vais a comprar en internet, cuidado porque los hay que tienen 20 centímetros y son muy anchos. Recomendamos que sean más estrechos y mucho más largos porque nos va a dar más calidad en la cata, es decir, en el muestreo. Normalmente si tienes ya 1 metro de altura no vas a poder llegar al fondo. Por eso llega un momento en el que el aireador es insuficiente y necesitamos el volteo. Cuando la compostera está casi llena, al cabo de 1 mes, si hay suficientes hogares en el metro cúbico, lo que hacemos es la volteamos con lo que mezclamos y hacemos una observación que ya es del conjunto del metro cúbico que estamos tratando. El aireador solamente nos permite cuando tenemos hasta unos 60 y siempre nos dejaremos la parte del suelo, los últimos 10-20 centímetros sin muestrear. Y normalmente los últimos 10 o 20 centímetros del suelo suelen estar secos si no los hemos regado y no los vamos a poder muestrear. Por eso es importante a partir de los 70-80 centímetros de altura voltear a la segunda. Bueno, pues seguimos. Aquí voy a entrar un poco más al detalle de los microorganismos que nos vamos a encontrar en cada una de las fases y ya vamos a separar en dos. La primera, que es la mesófila acidificante, que es cuando el almidón o el azúcar de la fruta está a disposición de las bacterias y sobre todo nos encontraremos con las lactobacterias, los bacillus. Hay elementos patógenos con los que hay que tener cuidado, como el Clostridium, que puede producir enfermedades o pseudomonas, y luego las típicas coliformes, que luego nos piden
Esto es importante en los análisis de compost que habéis visto antes, las analíticas que estamos pidiendo, por lo menos Salmonella y Escherichia coli. Aquí tenéis las enterobacterias, que son las típicas de los procesos fecales, digamos, ¿no? Donde hay riesgo de que si entran después por vía oral puedan producirnos diferentes tipos de gastroenteritis. Entonces, normalmente del 80 al 90% de la biomasa microbiana van a ser bacterias. Pero si el pan está húmedo, nos pueden salir mohos, efectivamente, Aspergillum, Penicillium, un 10 a un 20% de los microorganismos que están en las pilas de compost al principio son hongos. Mientras no haga mucho calor, el hongo va a seguir haciendo su trabajo. Interesante tener en cuenta, os suena penicillium, ¿no? De aquí viene la penicilina. En el fondo, la penicilina es una sustancia que excretan los hongos para luchar contra las bacterias y quedarse ellos y evitar que las bacterias suban la temperatura. Luego, cuando los seres humanos hemos descubierto la penicilina, cuando se hicieron aquellas pruebas en las que Pasteur estaba juntando diferentes tipos de materiales y se dio cuenta que donde había hongos desaparecían las bacterias, lo único que dijo fue darse cuenta que lo que tengo que hacer es este hongo que se llama Penicillium me permite luchar contra la Salmonella, la Escherichia coli, que sé que son los microorganismos patógenos en los seres humanos, y directamente de esta observación, que podía haberse obtenido en un análisis de una compostera, decidió que iba a convertirlo en un medicamento, la penicilina, como una manera de luchar contra las infecciones bacterianas. Cuidado, solamente sirven los antibióticos que suelen ser de origen fúngico, es decir, hongos, para la lucha contra las bacterias. Y ahora mismo también se están desarrollando bacterias para luchar contra los hongos en los sistemas alimentarios. La industria alimentaria ahora mismo está haciendo la pelea al revés. ¿Qué bacterias puedo utilizar para evitar que nos salgan hongos en los alimentos? ¿De acuerdo? Lo que estamos haciendo es una lucha biológica, como hacemos en agricultura ecológica cuando sabemos que la mariquita nos va a quitar pulgones. Entonces, bueno, hay una lucha en cualquier momento, en cualquier biocenosis, cualquier comunidad viva, tiende a producir un conflicto de intereses entre los diferentes organismos y llevan a cabo luchas, en este caso son luchas químicas unos contra otros. Pasamos a la fase termófila. Cuando entramos en la termófila, las bacterias ya son muy especiales. Thermus, que es un tipo de bacteria que, como bien indica su nombre, está por encima de los 40 grados, o podemos tener incluso bacterias que aparecen en las aguas termales. Aguas termales donde ha habido personas que se han ido a dar una sauna, ¿verdad? Se les quita parte de la piel y hay microorganismos que están descomponiendo la materia orgánica que siempre habrá en el agua siempre. Entonces, solamente son capaces de trabajar a esas temperaturas unas pocas especies, que son las que nos van a permitir llegar a controlar las condiciones higiénico-sanitarias de la pira. En esas condiciones, los hongos pasan a formas de esporas, por eso se les llama, espora es asco en griego, se llaman los ascobasidomicetos, son las formaciones de esporas para soportar condiciones adversas de sequedad, exceso de temperatura, frío, que es como se quedan los hongos en verano hasta que llegan las condiciones para crecer y fructificar, que suelen ser el otoño. Después pasamos a un enfriamiento donde la microbiota es de tipo acti y de tipo asco. Porque una parte importante, el 80%, son bacterias, pero unas bacterias muy distintas a las de la primera fase. Es lo que se llaman las actinobacterias, que tienen el aspecto de hongos. Son como hilos blancos que se encuentran en la parte a unos 10 centímetros de profundidad en la compostera, que en algún caso pueden ser hongos, pero la mayor parte de las veces son actinobacterias. Estoy convencido que Alfredo os las enseñó en las pilas que estuvisteis analizando. El 80% son bacterias, pero con aspecto de hongos, blancas. Y un 10 a un 20% ya son hongos. Y en la fase de la maduración plena, quienes van a llevar a cabo el afinado real, la alta calidad de la materia orgánica en el proceso final del compostaje, no son las bacterias, que se reducen a menos de un 30%, y son bacterias típicas del suelo, bacillus y otras que pueden tener ciertas propiedades, pero la mayor parte van a ser ya hongos. Y hongos hay varios tipos. Los mixomicetos son los que tienen aspecto de moco, que a veces en las composteras nos encontramos mixomicetos pegados a las paredes. Son colonias de hongos con aspecto de amebas que forman colonias, son los hongos más primitivos, más antiguos que existen.
Luego tenemos los ascomicetos, que son unos hongos que tienen hifas, ya le vemos el hilo blanco, cosa que a la actinobacteria no le vemos, es más bien una nube blanca. Las actino le vemos el hilo blanco, lo que se llaman las hifas, y tienen cuerpos de fructificación, pero no son setas. Son apenas unos hilitos que sobresalen, que muy pequeñitos, que pueden a veces formar circulitos, esferas pequeñas donde echan las esporas, y luego podemos tener en ocasiones el tipo más complejo de hongo, que es el que luego nos alimentamos, que son los basidiomicetos, que son los níscalos, en fin, que muchos de ellos lo que hacen es un equilibrio, ya están en los suelos, integrados con la vegetación, pero suelen preferir condiciones más edáficas que de compostaje, o sea, más del suelo que en las fases finales del compostaje, que suelen ser los ascomicetos. Como interesante para tener en cuenta, y vamos entrando a cuestiones que tienen que ver con la microbiología, no del compost, que con esto creo que tenéis una idea más o menos de por dónde irán los tiros, sino de la salud de las personas. Que sepáis que algunas de estas bacterias, en función de si son de un tipo u otro, en nuestro intestino, cuidado con el sonido. Si podéis parar el que se está oyendo una radio o una televisión, creo que era. Gracias, Rosa. Creo. Bueno, pues que sepáis que cuando los desequilibrios en las bacterias se dan en nuestro organismo, nos encontramos con una nueva generación de diagnósticos de enfermedades. Así, por ejemplo, a día de hoy se sabe que las personas con obesidad tienen un desequilibrio. Ahora soy yo. Las personas con obesidad tienen un desequilibrio entre los firmicutes y los bacteroidetes. Firmicutes son los lacto y los bacilos, los que están provocando los olores ácidos que predominan en las personas con obesas, en el intestino y en el estómago en menor medida. En cambio, las personas que tienen más bacteroidetes, que es otro tipo de microorganismo que en el compost no se da tanto, suelen tener una menor disposición a tener obesidad. De hecho, se están haciendo ahora mismo injertos o inoculaciones en ratas con obesidad. Se ha hecho ya la prueba y está totalmente confirmado, y en Estados Unidos han comenzado, y en España hoy leí algo en prensa de que se había comenzado en alguna universidad de Andalucía a hacer inoculaciones de microorganismos equilibrados como una manera de luchar contra la obesidad. Es decir, no solamente es una cuestión de tener el estómago grande, sino los microorganismos tienen muchísima relación con muchas de las enfermedades que hasta ahora hemos conocido. Por ejemplo, otra de ellas, que es sorprendente, el autismo, o las enfermedades relacionadas con la celiaquía, con la sensibilidad ante el gluten. De hecho, una de las sorpresas que nos hemos llevado en la última década es que hace 20, 15 años se hablaba de que podía haber 80 especies de microorganismos en nuestro sistema digestivo, y ahora se está hablando que a partir de sistemas metagenómicos se puede hablar de cientos de miles de especies distintas en el intestino de un ser humano. Y lo que luego veremos, cuanta mayor es la biodiversidad de microorganismos, más sana es una persona. Igual que cuanto más diversos sean las materias primas de una compostera, mayor biodiversidad de microorganismos y mayor calidad tendrá el proceso de todo el compostaje. ¿De acuerdo? Estas son cuestiones en las que nos permite comparar de nuevo, como hice el primer día, el metabolismo de una persona que ingiere y el metabolismo de una compostera de 1 tonelada. ¿Os acordáis que tenía más o menos un funcionamiento de consumo de oxígeno, de respiración similar? Bueno, pues las analogías entre el ser humano y los procesos de compostaje tienen un recorrido más largo. Aquí os presento una imagen, un dibujo, un esquema sencillo de qué es un Firmicutes, una de esas bacterias coliformes. Le llaman coliformes porque tienen cola, tan sencillo como eso, aunque sean de diferentes géneros. No tienen un núcleo verdadero, a diferencia de las células de una ameba o de las células de nuestro cuerpo. Tienen un plasmodios o grandes grupos de cromosomas agrupados en el centro y membranas. En función de si la membrana tiene la pared celular, tiene 2 o 3 cápsulas, 2 o 3 membranas, se distinguen los tipos de células. Las que tienen más resisten más temperatura, las que tienen las capas más delgadas en general se adaptan más a las temperaturas normales, a la temperatura ambiente, y les gusta estar entre los 7 y los 25, 30 o 40 grados de temperatura. Esto es un dibujo y aquí las veis
realmente con una ampliación de unos 10 elevado a menos 4, veis en la nano micra dos tipos de bacterias típicas del intestino, el Staphylococcus y la Escherichia. Por cierto, en función de si hay más Staphylococcus o más Escherichia en el estómago de una persona, tiene tendencia a tener acidez o a tener problemas de autismo, y los jóvenes, los niños, tienen más Staphylococcus, y las personas mayores al envejecer tienen más Escherichia, y se está planteando que aumentar la presencia de Staphylococcus en el estómago de una persona nos permitiría rejuvenecer, o por lo menos correlaciona con un menor envejecimiento. Para que os deis cuenta hasta qué punto la microbiología no solamente es importante en el compostaje, sino va a ser clave en las ciencias del siglo XXI. Aquí tenéis otras imágenes de estos amiguitos microbianos, las levaduras, el Saccharomycetes cerevisiae, que es el de la cerveza, pero que lo tenemos en una pila de compost porque son hongos que están en el aire, directamente en cualquier punto de la atmósfera. Cada vez que respiramos estamos inspirando a bacterias en formas no vivas, sino en formas de esporas bacterianas, o bien las esporas de los propios hongos. Aquí veis la visión de los actinomicetos, que os decía que forman esa nebulosa blanca en el compost cuando ya ha ido avanzando el proceso, o por lo menos cuando no hay materia almidón que quemar, cuando no hay comida y lo que queda es paja o hojarasca. Os encontraréis unas películas blancas que, vistos al microscopio, estos son los actinomicetos. Y aquí veis, en esta parte de abajo a la derecha, los lactobacillus, los del yogur, y los que dan los olores ácidos en cuanto la basura está a 20 grados unas cuantas horas. Y aquí tenéis otra de las bacterias, que la he puesto porque creo que es importante darle toda la relevancia que tiene la presencia de las bacterias en el planeta Tierra. Son las cianobacterias, un organismo gracias al cual el planeta es habitable. Hace 3.500 millones de años la atmósfera de la Tierra era como la de Marte o Venus, es decir, un 98% de la atmósfera de la Tierra era CO2, y estas bacterias, que todavía no se sabe si surgieron aquí o vinieron de otro lugar del espacio, la teoría de la panespermia, que cada vez tiene más apoyo, por cierto, el caso es que las cianobacterias cogieron el CO2 de la atmósfera, se quedaron con el carbono para hacer azúcar y soltaron oxígeno. De modo que la atmósfera, con un 20% de oxígeno que nos permite respirar a día de hoy, es el resultado, dicho en términos coloquiales, del pedo sistemático y recurrente de las cianobacterias durante cientos y miles de millones de años. Hace 3.800 millones de años comenzaron con esta actividad fotosintética, aprovechaban la luz del sol y el CO2 en grandes cantidades para quedarse con el carbono y soltar el oxígeno, hasta que consiguieron cambiar la naturaleza de la atmósfera. A día de hoy, las cianobacterias, Chlorococcus sobre todo sería el tipo, son las que producen aproximadamente el 50% del oxígeno que en la biosfera se sigue produciendo. Si no hubiera bacterias en los océanos o en los suelos o en los charcos, seguramente consumiríamos más oxígeno del que es capaz de producir las plantas, las verdes, las que vemos, los árboles, los bosques, que a veces pensamos que son ellos los que hacen el cierre de ciclos del oxígeno. Pues no, una parte muy importante del cierre lo están llevando a cabo las bacterias. Aquí volvemos a entrar a un esquema donde ya estiramos un poco más y os quiero presentar un organismo distinto. Hasta ahora estamos hablando de bacterias y de hongos, pero os quiero introducir un amiguito nuevo que se llaman las arqueas. Es un tipo de monera próximo a las bacterias, pero distinto, que se da solamente en las condiciones más extremas, de manera que son las arqueas y no las bacterias las que, por ejemplo, producen el metano en las plantas de metano, o si la compostera no funciona bien y le falta oxígeno. Si falta oxígeno, las bacterias tienen más dificultades, aunque hay bacterias que son capaces de estar sin oxígeno, pero en fin, cuanto más anaerobio y menos oxígeno tenga la pila, más tendencia a que aparezcan las arqueas, que son las que nos producirán el metano, que, como vimos el otro día, es uno de los problemas
que tenemos que controlar, porque tiene un efecto invernadero 20 veces superior al del CO2. Las arqueas en ese sentido no son favorables. También nos encontraremos con arqueas, los metanopirus, si la pila de compost pasa de 70 grados. Ahí ya, perdonad la expresión, no hay Dios que viva. Las bacterias desaparecen y prácticamente es el mundo de estos microorganismos extremófilos, hipertermófilos en algunos casos, a temperaturas extremas, que son las arqueas. Aquí os he introducido a los psicótrofos, hemos ido haciendo una revisión bibliográfica porque algunas de las bacterias que van a entrar a la compostera directamente vienen de la nevera. Han llegado porque en el ambiente están y pueden sobrevivir y reproducirse a baja velocidad, pero los bacillus, los lactos, las echerichias están presentes en las bacterias, en las neveras, y al salir de la temperatura de 5 grados, pues ya se produce la explosión. Ahí entraríamos en las mesófilas entre 20 y 40, aproximadamente 37, las termófilas hasta los 55, y por eso estamos hablando, o la ley habla de 55 grados, porque si sube de 55 grados, sabemos que es el límite biológico al que las bacterias coliformes, las fecales, Escherichia o Salmonella, ya directamente mueren. Por eso se insiste en la ley. Es una cuestión microbiológica. Por encima de 55 grados sabemos que estaremos acabando con toda posibilidad de que estas bacterias patógenas se reproduzcan después en la fase de compostaje, si apareciera alguna peladura de plátano o lo aplicáramos en la huerta o en el jardín. ¿De acuerdo? Entonces aquí veis los motivos. No voy a insistir más en el tema de los hongos porque el tiempo pasa rápido. ¿Alguna observación hasta aquí? ¿Aclaración? ¿Algún biólogo que quiera corregir o aportar alguna cosa? Yo una cuestión. No sé, ¿se me oye? Sí, muy bien, gracias. Vale, pues a ver, cuando el compost se te pasa en las primeras fases de 70 grados, ¿no? Y entonces pueden predominar las arqueas o darse más metano y evaporarse más amoníaco y demás. O sea, luego se puede como revertir la calidad o ya es como que ya va a ser un proceso que va a dar un compost de peor calidad. Luego pueden estar las bacterias más interesantes por ahí o ya te las has cargado. Sí, las patógenas te las has cargado, pero como en la fase de final lo que te interesan son los ascomicetos y los hongos, estos resisten, ¿de acuerdo? Entonces no tiene por qué empeorar la calidad del compost, pero seguramente a esas temperaturas se habrá evaporado tanta agua y tanto amoníaco que habrás perdido nitrógeno. Por eso en las técnicas biointensivas se plantea que la temperatura no suba de 40 grados o de 45 grados, porque al subir la temperatura el amoníaco se volatiliza. Si la temperatura es más baja, es más fácil que lo retengamos y no se volatilice. Ese es el principal motivo del empeoramiento de calidad. Pero los hongos van a hacer el trabajo igual, ha subido a 70 o porque son capaces de resistir. Que sepáis, ya se han hecho pruebas, se sabe que hay bacterias y hongos que han salido al espacio en la superficie de las naves espaciales y al volver las han vuelto a activar. O sea, el espacio interestelar no es un problema para muchos de los microorganismos en estado de esporas. Luego los 70 grados o los 80, para muchos de ellos tampoco es un problema. Sí lo es para las bacterias malas, solamente para las malas, ¿de acuerdo? O para los patógenos, las coliformes. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna cosa más? Pues seguimos con una observación que ya os he avanzado antes, muy interesante en este esquema sencillito, es la historia de la vida. Aquí abajo del todo veis al ancestro universal. Es un tipo de microorganismo que los biólogos saben que ha existido, pero todavía no han descubierto la Tierra y le llaman LUCA. LUCA significaría, es la bacteria, por decirlo en términos coloquiales, la bacteria más sencilla posible, que sería seguramente el antecesor de las arqueas, de las bacterias y de todos los seres vivos en el planeta. LUCA significa Last Unique Common Ancestor, es decir, el ancestro de toda la vida sobre el planeta. Sobre esta forma de LUCA
De aquí salieron las bacterias, que ya habéis visto varias de ellas, ¿no? No voy a repetir los nombres por no complicaros. Nos aparece aquí las cianobacterias, los cloroplastos que os decía que estaban en los océanos y son los mayores generadores de oxígeno, y luego los firmicutes, las enterobacterias de la descomposición de la materia orgánica en nuestro cuerpo o en la compostera, entre otras. Y luego aquí están las arqueas, que ya os suenan, son las extremófilas, que pueden estar no solamente en condiciones donde falta el oxígeno produciendo metano, el extremo de la anaerobiosis, pueden estar en temperaturas extraordinarias en las fosas oceánicas del Pacífico a 120 grados de temperatura, alucinante, o pueden estar en las salinas donde el pH es de 10 o de 11 y condiciones que no resistiría nadie. Bueno, como curiosidad, la historia de la vida compleja, de la vida celular, de la vida que somos, de las amebas, es el resultado de que una arquea aceptó dentro de su organismo que entrara una bacteria que sería el ancestro de las mitocondrias, que entrara un cloroplasto que sería el ancestro de los orgánulos que se dedican al aprovechamiento de la fotosíntesis en las plantas superiores, que es lo que os comentaba que Lynn Margulis le llamó la endosimbiosis. De manera que toda la historia de la vida después surge a partir de hace aproximadamente 1.200 millones de años, cuando en lugar de competir bacterias y arqueas decidieron juntarse. Y desde el punto de vista de la biodiversidad del planeta, vimos el primer día el problema de la erosión de la biodiversidad. En los suelos, cuando aireamos y al oxidarse perdemos materia orgánica, y al perder materia orgánica perdemos microorganismos, pero que sepáis que de la biodiversidad solo el 15% de las especies a día de hoy se consideran que son pluricelulares, o sea un coral, un roble, nosotros, una vaca o una lombriz. El otro 85% son microorganismos, son unicelulares, bacterias y arqueas. Luego, la mayor biodiversidad del planeta, podemos erosionar mucho la biodiversidad de la macrofauna o la macroflora, las plantae, pero siempre habrá una biodiversidad latente que va a ser muy difícil que erosionemos, o sobre todo, si compostamos bien, va a ser muy difícil que perdamos, y con ella podremos inocular de nuevo a los suelos. ¿Alguna observación sobre esto? Bueno, pues voy a pasar a haceros algunos comentarios así de la microbiología del cuerpo humano, para que si vais a hacer educación ambiental lo podáis incorporar de algún modo a las explicaciones que deis. Aquí, ¿os acordáis que vimos que podía haber más habitantes microbianos microscópicos en 1 gramo de compost que habitantes en España? De hecho, hay quien dice que realmente hay más bien cerca de 100 millones por cada gramo, no 50 sino 100. Bueno, pues cuando analizamos los microorganismos que hay en el ratón de un ordenador, se estima que puede haber del orden de 1.670 por cada pulgada cuadrada, microorganismos por pulgada. En el caso de un teléfono móvil, hablamos ya de 25.000 distintas especies. En un teléfono móvil, que es un sitio, un espacio donde lo manipulamos, lo dejamos, pasa de la cocina al baño, al 25.000 en un tablet, en el teclado, y en cambio en el retrete, fijaros qué curioso, donde limpiamos periódicamente, tenemos miedo a que pueda haber coliformes, apenas hay 49 especies distintas. Hay quien dice, como anécdota, que si en lugar de 49 hubiera 1.000, es decir, si tuviéramos muy sucio el váter, habría lucha biológica entre ellas y seguramente se controlaría la población de los coliformes. Como anécdota también en esto, hace unos años había un norteamericano que leímos en prensa que utilizaba como desodorante el compost, porque decía, y había, en el fondo, ¿qué es el olor desagradable del sudor humano? Es porque hay una serie de bacterias que producen olores propiónicos o olores butíricos. Entonces, se ha quedado muy empobrecida la flora microbiana de nuestro sobaco y por eso se producen olores, porque predominan unas bacterias sobre otras. Y él lo que decía es, yo me aplico el compost y es tan buen desodorante como los que normalmente se venden, porque tiene tantísima biodiversidad
que actúa como control microbiológico de las bacterias propiónicas, que son las que dan lugar a la mayor parte de los olores acres asociados al sudor. Así que imaginaros hasta dónde puede llegar la locura del compostaje, que se puede utilizar como un desodorante. En esta imagen, me salto alguna por premura de tiempo, en esta imagen veis, y es muy interesante, igual que en el compost tenemos que tener mucha biodiversidad de microbios, mucha diversidad de sustancias en la mezcla, porque cuantas más sustancias distintas vendrán con cargas microbianas distintas y mejorará la calidad del proceso. Aquí veis en el nacimiento la variabilidad individual es muy alta en las personas, pero muy baja en las bacterias. De hecho, en este esquema nos está diciendo que cuando nacen los niños solamente tienen enterobacterias, que normalmente vienen o bien del canal del parto de la madre, donde han entrado en contacto y la piel directamente tiene solamente unas cuantas especies de enterobacterias, pero a medida que le toca el padre, que le besa a la abuela, que pasa por la cocina, que el niño pasa por el baño porque le lavas y ya de paso hay alguna de las bacterias de la caca o lo que sea, empieza a aumentar la biodiversidad y tienen muchos bifidobacterias. Por eso los meconios de los niños, habéis oído seguramente alguna vez que lo querían utilizar para inocular en los líquidos estos, los yogures, los bifidus, ¿no? Estas marcas de yogures estaban intentando sacar la gran biodiversidad que tienen los meconios de los niños de apenas un mes. A medida que va madurando el niño, pierden los bifidus y entramos a una mayor biodiversidad bacteriana. Al llegar a los 12 meses y comenzar a andar, aumenta todavía más, y cuando ya tiene 2 o 3 años, entran en juego los bacteroidetes, que son más propios de los adultos y que van aumentando a medida que envejecemos. Por eso se plantea que el contacto con algunas de las formas de microorganismos propios de las formas juveniles puede permitir un cierto rejuvenecimiento. De ahí el lema aquel que no pudieron decir rejuvenecimiento, pero de tómatelo y mejorarás tu salud, de los anuncios de yogures. Han hecho pruebas, esto es relevante para la salud, ya habéis visto que la salud de las personas correlaciona con el equilibrio bacteriano y con la composición de la microbiota, que es como se llama técnicamente a la microflora que tenemos en el intestino grueso, que es donde está la mayor parte de la biodiversidad de nuestro organismo. Se han hecho análisis microbianos de diferentes comunidades humanas en todo el planeta y analizando la biodiversidad correlacionando con las enfermedades de la modernidad. En este análisis, que os cuento muy por encima, que se hizo con italianos y con cazadores-recolectores de los Hadza en Tanzania. Los Hadza es una tribu que se dedica a la caza y a recolección, puede tener del orden de 120 especies distintas en su dieta, desde una culebra, un lagarto, el huevo de una perdiz, las larvas, las lombrices, un tubérculo, otro tubérculo, las hojas de una planta. Os podéis imaginar, un cazador-recolector es alguien que tiene que ingerir muchísimas cosas distintas para conseguir sobrevivir, frente a un italiano que fue la población de control en Europa, que lo que toma es pasta, trigo duro, toma pollo, una especie, y casi muchas de ellas son híbridos con una muy poca biodiversidad, carne de cerdo, el tomate frito, el queso para acabar de mezclar con la pasta. En fin, en las sociedades modernas podemos tener una biodiversidad de alimentos muy baja. El número de enfermedades correlaciona con la biodiversidad de alimentos y la biodiversidad de alimentos correlaciona con la biodiversidad de los microorganismos, como veis aquí, entre los Hansa, que tenían muchos más Ruminobacter, en cambio los italianos tenían muchas más del tipo de fecalobacterias. ¿De acuerdo? Y yo creo que con esto voy a acabar con esta parte para que me dé tiempo de un ratillo corto de un rato de química y un tallercito. Entonces os voy a poner simplemente unas imágenes, unas fotos para acompañar todo lo que hemos visto. Aquí veis una foto que aproximadamente está a un 10 elevado a menos 3, donde veis el estoma, es decir, el orificio por el que las plantas de huerta, las hojas de los árboles, respiran. Por ese agujerito es por donde toman el CO2,
llevan a cabo la función fotosintética, se quedan con el carbono y por esos mismos estomas liberan el oxígeno, ¿de acuerdo? Pues va a resultar que en ese estoma lo que estáis viendo dentro son Escherichia coli. ¿Veis esas pastillitas? ¿No recuerda las imágenes que hemos visto antes en las fotografías de los microorganismos? De ahí la prudencia con la que nos dicen que tenemos que utilizar el compost en horticultura si no ha sido suficientemente higienizado, porque seguro que la hoja de lechuga toma contacto con el compost de la huerta. Entonces, de ahí la importancia de garantizar que ha subido la temperatura para que no nos encontremos con Escherichia o la cantidad de Escherichia sea tan pequeña que en ningún caso pueda generar colonias que después puedan desequilibrar el sistema digestivo, sobre todo que se puedan reproducir cuando están en la cocina a temperaturas no demasiado bajas y luego en el estómago nos puedan producir algún tipo de desarreglo intestinal o estomacal, gastroenteritis o bueno, es diferente las enfermedades o las intoxicaciones del estómago que las del intestino delgado que las del intestino grueso, cada una de ellas tiene una terminología. Pero os queda claro ese riesgo y una imagen más para que, como no vamos a tener acceso a microscopios, por lo menos nos hagamos una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de microbiología. Aquí veis en una hoja de una lechuga también los cloroplastos, que en realidad son aquellas cianobacterias que os decía que permitieron cambiar la atmósfera del planeta Tierra para hacerlo habitable para la vida, que lo que hizo una arquea fue meter dentro de su membrana celular a estas cianobacterias, se convirtieron en cloroplastos y empezó la explosión de las plantas, primero las algas, luego los musgos, las hepáticas, los líquenes, en fin, la historia de la vegetación surge del encuentro entre una arquea que sirve de receptáculo y una serie de bacterias que se introducen dentro y llevan a cabo un acuerdo, una simbiosis, una endosimbiosis microbiana. Aquí, a una escala también de 10 elevado a menos 3, veis los cuerpos fructíferos de Emericella, que es un ascomiceto, es decir, un hongo de tipo primitivo que no da lugar a una seta, no es un níscalo ni es un champiñón, son formas que ya tienen hifas, como os decía, y los blancos que los veremos habitualmente en las composteras, cuyo cuerpo de fructificación es mucho más pequeñito y lo veremos mejor con una lupa que a simple vista. Estos serían algunos de los cuerpos de fructificación de los hongos que podemos ver al final de una compostera si tenemos una lupa. Y aquí, y para acabar con esta parte microbiológica, la foto en muchos colores de la inmensa biodiversidad de bacterias que tenemos en nuestro organismo, sea en la compostera, sea en la lengua humana, sea en la vagina, sea en el sobaco. Esta es la imagen de las bacterias. En función de la composición de un tipo y de otro, un microbiólogo sabrá si tiene más posibilidades de ser de la lengua, del compost o de otra parte del intestino, pero fundamentalmente son en gran medida los mismos microorganismos los que actúan en el compostaje y los que están participando en la salud de nuestra piel y los equilibrios microbianos del intestino grueso, de lo que llaman el microbioma. Y por mi parte, con esto acabo la pastillita de microbiología que os quería aportar. Aquí un par de libros de referencia por si tenéis curiosidad en profundizar. Y nada, una ronda de intervenciones, o si alguien quiere añadir o preguntar algo. En el chat habéis comentado el compost desodorante, que bueno, y luego por aquí habrá que probarlo. Una pregunta, Franco. Vamos, sí. Vamos a ver, si tenemos esos riesgos al hacer el compost de poderlos pasar a la agricultura ecológica, los fertilizantes que se echan ahora actualmente, que no sería ecológico, lógicamente, la agricultura, ¿no tienen esos problemas? No, si la temperatura sube. Creo que esto lo comentamos el primer día. Cuando la temperatura sube de 55 grados 11 a 14 días,
no solamente estamos matando a las bacterias patógenas, sino estamos descomponiendo la mayor parte de las sustancias de síntesis, sea el glifosato, sean los antibióticos del estiércol de las ovejas porque ha habido que darles porque están enfermas. El proceso de compostaje es un biorremediador. La mayor parte de los problemas que nos podemos encontrar subiendo la temperatura y acabando en un buen afinado se resuelven. La naturaleza es sabia. Es uno de los principios de los nuevos planteamientos de la bioeconomía. Haz bien, controla, aprende y aplica los procesos de la naturaleza que seguramente conseguirás a mucho menor coste y en mucho menos tiempo lo que algunos se esmeran en conseguir en laboratorios para conseguir patentes y vendernos equipos que en algunos casos pues no serían necesarios y de luego no optimizan ni las funciones ecológicas, ni energéticas, ni financieras o económicas. Está claro. Muy bien, gracias. Franco, con respecto a la nueva PAC y todo esto que va, ¿no?, a aprobarse, o sea, la próxima, ¿sabes si tiene también, digo, entiendo por lo que has dicho antes de la financiación que va a llegar y tal, que se va a reflejar por ahí también, ¿no? ¿O no? No, no. La PAC no. La PAC la controlan los agricultores y quieren lo mismo de siempre. Imposible, porque como les quites lo que han venido recibiendo en los últimos 30 años, te montan una tractorada. Ni que sea de izquierdas, de derechas, ni el Sum Sum Cordi, ni los revolucionarios, no hay manera. La PAC no la va a tocar. En Bruselas se negocia y se habla de cosas muy grandilocuentes. Cuando llega la realidad de nuestro triste país, no hay innovaciones. Los ecoesquemas van a quedar desnaturalizados, casi seguro, como ya hace 4 años se planteaba que tenían que meter biodiversidad, como mínimo decía Europa, 3 cultivos distintos en la misma superficie cada 3 años, que era el mandato europeo, y los agricultores en España consiguieron que fuera 2 y punto. O sea, siempre lo van a devaluar y siempre tienen las de ganar los conservadores. La PAC no va a hacer nada, pero el Next Generation sí, porque el Next Generation es de otra generación, sale en un momento histórico en el que los consumidores en Europa tienen mucha capacidad de lobby y están planteando cosas completamente distintas a la de la PAC. De la PAC no esperemos nada, ni del primer ni del segundo pilar, o muy poco, muy poco. Pero del Next Generation hay posibilidades y va a acceder los recursos, no los pequeños iniciativas de agroecológicas, pero sí los ayuntamientos. Los ayuntamientos van a tener varias vías para acceder al Next Generation. Esta misma semana acababa, creo que hoy lo han presentado en Red Terrae, no sé si lo sabíais, una convocatoria para que los ayuntamientos hicieran mercados de proximidad, que es algo que vosotros habíais planteado, ¿no? Habrá más convocatorias, no te preocupes, ¿de acuerdo? Vale, pones. Siento no haberte avisado, pero tenía tantos frentes que ahora al verte me ha surgido. Pero de manera que los ayuntamientos van a tener acceso para hacer las cosas que hemos venido ensayando con acceso a recursos que van a gestionar los ministerios directamente del Pacto Verde Europeo. En materia de sistemas alimentarios de proximidad, transición agroecológica, porque la transición agroecológica es una de las exigencias de la estrategia de la granja a la mesa. La estrategia de la granja a la mesa es el modo en el que Next Generation con los consumidores le está diciendo al sector agrario, lo siento, pero tu PAC no me vale. Y ha exigido, y es de obligatorio cumplimiento el año 2030, que el 25% del consumo sea ecológico, de la superficie sea ecológica, perdón, y que se reduzcan en un 50% los productos de síntesis, pesticidas, fertilizantes de síntesis. Eso en la PAC es impensable. Ya. Pero en cambio en el Next Generation, a través de la estrategia alimentaria que se llama de la granja a la mesa, por si queréis curiosear, directamente es un mandato que van a tener que obedecer sí o sí. Del año pasado, el COVID ha supuesto un revulsivo y se han dado cuenta que había que inyectar dinero y ya que se inyectaba que se hiciera bien, para que hubiera un cambio en profundidad de todo el sistema productivo, de salud de las personas, de salud de los ecosistemas, de generación de empleo para no depender tanto de importaciones y exportaciones, y esa es la agenda del Next Generation. Luego lo controlarán las grandes empresas, no lo dudo, pero a los ayuntamientos les va a llegar. O sea, Iberdrola se quedará con todo lo de energías renovables, o con el 90%, y puede que Campofrío también se quede con una parte importante, pero va a llegar al cambio de modelo alimentario sin duda. Bien. Y a la Pues gestión de biorresiduos. Y a la gestión de biorresiduos.
va a haber dinero para compostaje, lo van a inyectar a través del PIMA-PEMAR, de las convocatorias que normalmente ha sacado el Ministerio, van a multiplicarse, pues no sé si por 5 o por 10. Este año creo que directamente en Castilla y León la convocatoria que salió hace un mes, no sé si ha acabado ya, porque no estoy al tanto en Castilla y León, ha multiplicado por 5 los recursos, si no recuerdo mal. O sea, ya se va notando que para el tema de gestión de residuos también va a haber ayudas para una descentralización eficiente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues quedan 20 minutillos. ¿Os acordáis de esta imagen que hemos visto al inicio de la sesión? Ya hemos visto la microbiología. Desde abajo. Vamos a ver los átomos esenciales de la vida. Os los he puesto aquí en la forma en la que los astrobiólogos los mencionan, que es CHONSP. CHONSP no es una fórmula magistral, no es otra cosa que saber que si en un planeta aparecen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, los astrobiólogos dan palmas con las orejas y están intentando convencer a la NASA para mandar una sonda y poder hacer análisis para después identificar cuáles son las sustancias más complejas, si aparecen aminoácidos que han aparecido, que son las sustancias que integran las proteínas, es una cadena de aminoácidos que da una proteína, y analizar las moléculas un poco más complejas. Y son exactamente las CHONSP de los astrobiólogos las que vamos a tratar si nos encontramos en una compostera. Voy a hacer, perdonar, porque esto se me ha colado de la última sesión. Lo que vamos a hacer es un ejercicio en el que, como no somos muchos en aula, os propongo que vayáis diciendo de memoria qué ocurre si, esto es un cuadro de doble entrada, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, los iré presentando luego de un modo más coloquial, pero la pregunta mayéutica, en el enfoque este de Sócrates es, si nos encontramos carbono con carbono, ¿qué sustancia podemos tener? Y si hay carbono con hidrógeno, si me vais diciendo, yo voy a ir tomando nota aquí directamente de sustancias que os suene, nos habéis oído comentar o ya conocéis por cultura general o por haber estudiado en el bachillerato en la universidad algo de química. ¿Me podríais decir sustancias que en el compostaje aparecen y dónde entrarían? ¿Qué átomos intervienen? Da igual que sepáis cuál va a ser su valencia o el peso con el que aparecen en las moléculas, pero no sé, ¿se os ocurre alguna...? Hola, Tony, que te ha mandado el enlace por Telegram. Pues pH carbohidratos, carbono, hidrógeno, carbohidratos. Ahí está. Voy a irlo anotando, a ver si puedo abrir esto. ¿Qué son los carbohidratos o los hidratos de carbono? Muchas gracias, Mónica. Es una cadena de varios carbonos, 1, 2, 3, que cuelga de cada uno de ellos, no lo puedo dibujar mucho mejor, de cada uno de ellos saldría de aquí 3 hidrógenos, de aquí 2, de aquí 3, y esto sería un hidrocarburo. ¿De acuerdo? Si fuera, por ejemplo, el CH4, que sería el hidrocarburo más sencillo, que es el metano. Solamente hay carbono e hidrógeno. El petróleo es esto a gran escala. La mayor parte de los plásticos son también derivados de CH, muchas Cs y muchas H, que forman polímeros más o menos largos. Y el metano sería el más sencillo de ellos, que por cierto, nos habéis oído decir la palabra metano 1000 veces ya en las... ¿cuántas horas debemos llevar? Pues 25 horas aproximadamente de curso. ¿De acuerdo? Esto es el metano. Venga, otra sustancia. CO2. ¿Nadie más se anima? Aquí el CO2. Muchas gracias. Ya que estamos en fila, y el carbono con el nitrógeno. Bueno, pues el carbono con el nitrógeno nos lo podemos encontrar en la compostera. Se llama, pero es una sustancia muy tóxica, puede ser incluso letal,
que es el cianuro. Es un carbono con un nitrógeno. Si la proporción de carbono-nitrógeno es adecuada, o sea, si no tenemos demasiado nitrógeno, ¿os acordáis que la proporción era 30 de carbono por cada una unidad de nitrógeno? ¿Os acordáis? Si nos encontramos en esa proporción, no tendremos riesgo de que nos aparezca cianuro. Pero si lo que tenemos es mucho estiércol, sin oxígeno y con poco carbono, puede producirse emisiones de cianuro. Tiene un olor característico, no soy capaz de describirlo, pero si cogéis hojas de cerezo, las trituráis, las cortáis, las metéis en un bote cerrado herméticamente y pasa una semana, la fermentación, como las hojas verdes tienen mucho nitrógeno, la fermentación da lugar a un olor que mataría a un insecto. Si metéis dentro una mosca se muere. Sería el olor típico al cianuro. Venga, seguimos bajando. A ver, y si nos encontramos el nitrógeno con el hidrógeno, ¿qué se os ocurre que podemos encontrar en el cruce entre el nitrógeno y el hidrógeno? Ahí está, muchas gracias. El amoníaco, que es otra de las sustancias que hemos mencionado varias veces. El amoníaco es la manera en la que sí o sí se descomponen las proteínas de los seres vivos. Tanto en la orina, por ejemplo, la orina, la tendría que poner, es un CONH, luego creo que aparece en algún momento. La orina es la manera en la que el organismo humano que digiere proteínas para sacar energía, quedarnos los aminoácidos y luego poder recomponer nuestras propias proteínas. En el fondo, comer carne es descomponer el polímero, algo parecido a lo que comentamos que ocurría con las otras sustancias en el compostaje. Es una proteína, la rompo en los aminoácidos, me quedo con la energía de los enlaces y algunos aminoácidos no me interesa y los rompo y otros son esenciales, me los llevo para construir luego mis propias proteínas. Ese trabajo de nuestro organismo, de nuestro anabolismo con las proteínas da lugar a la urea, que es una sustancia que tiene carbono junto con dos de estas unidades. O cuando se descomponen las bacterias en la pila, la carne, necesariamente tiene que pasar por la forma amonio. Cualquier proteína se va a descomponer en forma de amonio. Por eso tenemos tanto amoníaco en las pilas de compost. Luego, si seguimos bajando, me bajo un poco más y me encuentro el nitrógeno con el oxígeno. Después de que esté el amoníaco formado, podrá ocurrir, ojalá, que nos encontremos con las bacterias que oxidan el amoníaco y dan lugar al NO2, al NO3 o al NO4. Cada paso del N2, N3, N4 lo produce un tipo distinto de bacteria, nitrificantes, nitrificadoras, y el N será asimilable por las plantas en la forma NO3 nitrito o en la forma NO4 nitrato. Luego, en este itinerario, si nos va mal, cianuro, peligroso, el NH3 es inevitable, si lo manejamos bien y no perdemos, seremos capaces de, a través de la actividad de diferentes especies de bacteria, cada paso es una bacteria distinta, llegar al nitrato, que es uno de los alimentos esenciales para las plantas. De manera que habremos cerrado el ciclo del nitrógeno por ponerlo en esta vertical. Venga, vamos a otra. ¿Alguien se le ocurre otro combinado? ¿Ácido sulfídrico o algo así puede ser? Vamos ahí. Sí, vamos a hacer el ácido sulfídrico, que es si el azufre de las proteínas no encuentra oxígeno, lo que produciremos es SH3. Ahora tengo duda de si es SH3 o SH2. Y el metano, voy a hacer una cosa, lo voy a pasar aquí para que veáis que en ausencia de oxígeno, si hay carbono tendremos metano, si hay nitrógeno tendremos amoníaco, si hay azufre tendremos el ácido sulfídrico. Ahora bien, ¿qué ocurre si hay azufre que está en las proteínas? Fundamentalmente está en las proteínas de origen animal. ¿Qué ocurre si hay oxígeno? ¿Qué se producirá en la pila? Pues
ya sabemos que lo que tendremos serán formas de azufre oxigenadas. Sulfuro. ¿De acuerdo? Que las plantas lo van a asimilar mejor, que se volatiliza y no tiene efecto invernadero, que es una de las sustancias que cuando huele en las playas hay un olor característico a mar, pues es uno de los aromas, tiene mucho azufre las algas y en su descomposición al entrar en contacto con la atmósfera se oxida y desprenden el SO2 junto con otras sustancias azufradas que son mucho más olorosas. Es el olor a mar característico, el olor a algas, el olor a marisco, que tiene un curioso efecto, es que sube en la atmósfera sin generar efecto invernadero, pero tiene la capacidad de aglutinar las gotas y provocar lluvia. De hecho, se dice que tendríamos mucho menos lluvia de la que hay si no fuera porque las algas del mar se descomponen, desprenden el SO2 y ayuda a aglutinar el vapor de agua del mar para que al llegar a los continentes precipite, para que os deis cuenta de hasta qué punto hay ciclos como el ciclo del agua, que también tiene una relación con la descomposición que llevan a cargo los microorganismos y con sustancias básicas en un abecedario de la química del compostaje. ¿Alguna más? Solamente está interviniendo tú, Mónica. Si queréis paso para que no sea un monólogo, os voy a enseñar pues la imagen que tenía preparada y os explico algunas de las sustancias que nos podremos encontrar. Por ejemplo, en el encuentro entre el carbono y el hidrógeno has planteado los hidrocarburos. Los hidratos de carbono además tienen oxígeno. No es que tú no le hayas dicho, es que yo me he quedado con la fórmula sencilla, ¿de acuerdo? El hidrato de carbono, la forma básica del hidrato de carbono sería el azúcar, el C6, H12 y O6, que es el resultado de las cianobacterias cogen 6 moléculas de CO2 y 6 moléculas de agua en presencia de luz y nos darán lugar a la unidad básica de energía de la vida, que es el azúcar, un C6H12O6. Y la descomposición del compostaje es lo mismo, lo único que va a ocurrir es que la temperatura, la energía que habíamos cogido del sol, la liberamos en esos 55 grados y después del proceso de compostaje lo que liberaremos es lo mismo que antes la cianobacteria había producido. Desprenderemos CO2 y desprenderemos agua. El agua es el lixiviado y el CO2 el gas. Eso es el cierre de ciclo de la vida en una imagen. En el CHO, o sea, en los 3 primeros protagonistas por orden de importancia en peso de la vida, también encontraríamos el H2O, el agua, que se os ha olvidado decirlo antes, o también encontraríamos el O2, que es la base para que al menos nosotros y las bacterias del compostaje hagamos nuestro trabajo y nuestra vida, que es ese 21% de oxígeno de la atmósfera. Y luego el resto pues ya había salido el metano. Ahora bien, quería aprovechar esta imagen para deciros en qué consiste la vida. Primero en que las cianobacterias hagan azúcar, pero después las cianobacterias no solo hacen azúcar, consiguen que los 6 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada uno de los cruces de este dibujo de aquí tiene un carbono, se cicla, es el proceso de ciclado y da lugar a un anillo bencénico de 6 carbonos, que es lo que se va encadenando uno detrás de otro, y si hay 2 es un disacárido, el azúcar que solemos ingerir, la fructosa. Si tiene 100 es el almidón del trigo o del arroz, si tiene 1000 es la celulosa y si tiene 10.000 o 100.000 es la leña. En el fondo, lo único que han hecho después los seres vivos es aprovechar la capacidad de las cianocias para ir explorando las posibilidades de ensamblar con mayor o menor longitud, lo que se llama la polimerización de los azúcares para llegar hasta la madera. Y en el compostaje que hacemos mezclamos leña, celulosa, almidones y azúcar para con diferentes microorganismos conseguir una mezcla muy biodiversa. ¿Alguna observación más? Bueno, pues aquí muy rápidamente os comento algunas de las funciones muy coloquialmente del azufre y del fósforo. Son 2 átomos sin los cuales la vida no es posible, porque el fósforo actúa como el economista, el que maneja el dinero, que en el caso de la química es el manejo de los electrones, pero que en el caso de la microbiología es el ATP, que es una molécula que permite
gracias al fósforo, adenosín trifosfato. El fósforo es un átomo, es el gran gestor del movimiento de los electrones, porque es capaz de coger varios electrones y en cuanto alguien se los pida es muy generoso, los suelta. De manera que gracias al ATP, las mitocondrias, los cloroplastos, nuestras células, permiten en presencia del fósforo hacer muy bien la transferencia de energía. Si no hay fósforo, no hay vida. Es básico. En los aminoácidos aparecen varios aminoácidos, tienen fósforo. El fósforo es básico en los ácidos nucleicos, en el ADN y en el ARN, que son la base donde está la información de la vida. Entonces, está también el fósforo, y esto es importante para reciclarlo. El otro día os lo comenté, la visita del vuelo. Está en un mineral que se llama el opatito, que está en los huesos, está en los dientes. Por eso, si hay huesos en una pila de compost, démosle muchas vueltas como si fuera un trozo de madera estructurante, porque va a generar poros de oxígeno y a la vez nos va a permitir que al subir la temperatura se vaya erosionando el opatito y liberemos fósforo para que los microorganismos puedan hacer su trabajo económico. ¿De acuerdo? La importancia del fósforo en la vida. Y luego está el azufre. ¿Cuál sería el papel del azufre en este juego de la microquímica o la microbiología? Pues evita el robo de electrones, hace las veces, digamos, de policía, evita que haya moléculas que concentren demasiado poder, y esa es una de las funciones que es policía, casi podríamos decir que hace las funciones de policía. Entonces, entre la fábrica del aprovechamiento de la luz o de la descomposición de la materia orgánica, que en el fondo una fábrica viene de la luz y la otra viene de la energía de la materia orgánica, en presencia del azufre y del fósforo, podríamos decir que se cierra la posibilidad de autonomía en los procesos de compostaje. Aquí veis en esta imagen el dibujo de cómo el anillo se van sumando 2, 3, 4, forman desde la glucosa los diferentes tipos de azúcares, llegamos al almidón del trigo, que es una cadena mucho más larga, las plantas polimerizan y llevan a cabo cadenas de cientos de unidades, que es la celulosa. Algo tan sencillo como esto es polimerizar esto. Y luego en las formas más complejas de miles de unidades, decenas de miles de unidades, tendríamos la leña. Y en el fondo el compostaje es utilizar la leña como estructurante, utilizar la celulosa, utilizar el almidón y utilizar los azúcares de la fruta para llevar a cabo una buena mezcla y la descomposición. Aquí estaríamos entrando a la primera compostera. Estamos descomponiendo esto, ¿de acuerdo? Esta es la química de lo que nosotros vamos a descomponer, la visión química, y esta es la imagen de la recomposición de la materia orgánica, que después de haberlo descompuesto las bacterias con el trabajo de los hongos, de esos ascomicetos, nos dará lugar a los ácidos fúlvicos, que es la manera más sencillita de sustancias húmicas, que son lo que vamos a cultivar y a intentar criar en un compost de alta calidad. Ácidos fúlvicos, si dejamos que los hongos sigan haciendo su trabajo, enlazarán para dar lugar a los ácidos húmicos, y aquí ya en el ácido húmico vemos que empieza a aparecer el nitrógeno bien enlazado. Aquí en el fúlvico no vemos ningún átomo de nitrógeno, pero aquí ya somos capaces de capturar nitrógeno, y si dejamos que los hongos sigan haciendo su función, nos encontraremos con la sustancia húmica más pesada, que son las huminas. Hablamos ya de miles de átomos de carbono tejiendo la estructura del suelo, y donde ya aparecerá el nitrógeno, el fósforo, que por aquí he visto P's también, N's, P's, S's. Aquí veo una N, aquí había una P que no encuentro ahora. Incluso aquí os encontramos con el aluminio. ¿Os acordáis que os dije que los metales pesados pueden quedar inmovilizados si hay un humus complejo? Efectivamente, el aluminio es un metal pesado que puede convertir en tóxico un compost, pero ha quedado quelado, que se llama en química, rodeado de átomos de oxígeno, rodeado de estructuras de carbono, de manera que las plantas no van a tener acceso a los metales pesados si el compost está bien hecho. En las analíticas saldrá, porque ya se encargan los laboratorios de romper completamente las estructuras del humus para ver si hay aluminio y decir, aquí hay aluminio contaminado. Pero aunque haya aluminio, si hay humus, sabremos que no estaremos contaminando el suelo. Es un biorremediador también de los metales pesados. Y con esto voy a acabar.
la misma química que habéis visto antes. Si vamos al color, en las cromatografías o en los análisis de color que se hace cuando cojo el compost, lo meto en un cubo, lo diluyo y obtengo té de compost, normalmente obtendré los ácidos fúlbicos, que son los menos pesados, suelen tener un color amarillo claro. Como aquí veis, lo mismo que os explicaba antes, el peso molecular es pequeñito, unos 2000. Si nos vamos a las huminas, estaríamos hablando ya de pesos de 300.000 entre carbono y el resto de los átomos. El contenido en carbono del ácido fúlbico es bajo, el contenido en las huminas es muy superior, un 20% superior, tiene mucha más calidad como fertilizante o como materia orgánica capturada en los suelos. El contenido en oxígeno decrece. ¿Os acordáis que cuanto más maduro sea, menos oxígeno necesita la pila de compost? Efectivamente, en los ácidos fúlbicos tenemos un 48% de oxígeno, en las huminas tenemos un 30%, y si siguiéramos en la escala, porque esta escala podría continuar con muchos miles de años, sería dar lugar a leonardita o dar lugar a la hulla o a la antracita o incluso al carbón. En el fondo es la misma cadena reduciendo el oxígeno hasta que el carbón no tiene prácticamente nada. Hay una reducción de la presencia de oxígeno en estos polímeros, y cuanto menos oxígeno, más tiempo duran, más fertilidad aportan. Y por no extenderme demasiado con esto, aquí veis, podemos obtener ácidos fúlbicos. Creo que el otro día, Mónica, lo comentábamos en la sesión presencial en Segovia, que la industria ahora mismo está vendiendo ácidos fúlbicos para enriquecer los alimentos, es decir, el ácido fúlbico en el consumo humano. El ácido fúlbico del humus se está fabricando de modo sintético porque tiene propiedades parecidas a las de las vitaminas. De hecho, es muy parecida la estructura molecular del ácido fúlbico a la de una vitamina C o una vitamina D. Y en los herbolarios se recomienda comer ácido fúlbico. Todavía los médicos no lo recomiendan, es más cuestión de los iniciados en las nuevas formas de alimentación. Y podemos obtener los ácidos fúlbicos, como son pequeñitos y muy solubles. Cojo el compost, lo diluyo en agua, lo dejo 24 horas, lo filtro, y el líquido resultante también tiene ácidos húmicos, por eso tiene un color más bien marrón que amarillo. Lo podemos utilizar no para beber, por favor, nunca lo he hecho porque llevará bacterias y podemos generar un desequilibrio, no se os ocurra beber, pero al suelo, en unas horas las plantas mejoran el color, la salud, es mágico el té de compost aplicado en la huerta. Y luego lo que ha quedado después de sacarle la sustancia soluble, ácidos fúlbicos y húmicos, son huminas o materia orgánica, y lo podemos volver a compostar o directamente aplicar en el suelo y dejar que el suelo haga su trabajo. Y en última instancia, la calidad del suelo es no el compost en sí mismo, que es lo que nosotros aportaremos, sino las relaciones de aniones y cationes, de positivos y de negativos, de lo masculino y de lo femenino, que en el suelo se ensamblan para permitir que la materia orgánica que aquí veis, junto con el cuarzo, la materia orgánica suele tener un comportamiento negativo, se equilibra con el comportamiento en positivo de los oligoelementos, del sodio, del calcio, del magnesio, dando lugar el conjunto de materia orgánica, agua, aire y los granos de cuarzo y las partículas de arcilla, dan lugar a los agregados que veis en esta foto abajo a la derecha, que es la base de la fertilidad de la tierra. Estos agregados son los que nos demuestran que un suelo está equilibrado. Veremos hifas de hongos, y si entráramos con el microscopio, pues os podéis imaginar, podríamos encontrarnos en un agregado de tierra saludable no menos de 3.000, 4.000, 5.000 especies distintas solo de bacterias. Si entramos al conjunto de microorganismos, este agregado, que puede tener 20 por 20 centímetros, puede tener, en fin, no voy a poner ni números. Es la hora, si queréis hacer alguna, son y 5 de hecho, alguna observación. Muchas gracias por la atención, y quedará grabado por si lo queréis repasar, porque sé que había muchas cosas, mucha información y muchas narrativas que podéis luego aplicar de un modo más todo lo sencillo que queráis a las explicaciones cuando os toque compartir esto y seguir con la evangelización del futuro de un planeta con inteligencia en el cierre de los ciclos del carbono. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, Guillermo, Rosa. Bueno, pues si no... ha habido un usuario que ha levantado mano. Venga, anímate a decir algo. Usuario anónimo. Franco, una preguntilla sobre el té de compost que has comentado. ¿Tiene efectos también fungicidas y... o sea, aparte del tema de la calidad de la tierra y tal, sí que tiene efectos sobre... efectos positivos, ¿no? Sobre como insecticidas, se utiliza o algo así. Sí, se utiliza porque sobre todo yo creo que lo que va a hacer es reequilibrar, porque cuando hablamos de un fungicida es porque seguramente tenemos una descompensación de alguna especie de hongo, hongos parásitos, ¿verdad? Cuando estamos aplicando el té de compost, mejoramos la vitalidad de la planta, que puede defenderse mejor, yo creo que esa es una de las principales, y luego tiene también el efecto de lucha microbiológica, porque no solamente tiene ácidos fúlbicos, húmicos, también es un inoculado con miles de microorganismos distintos que en cuanto entren en contacto con esa plaga o esa enfermedad llevarán a cabo esa lucha microbiana que os decía del penicillium contra las salmonelas, ¿verdad? O a la inversa, entre bacterias que en alta presencia son capaces de controlar un exceso de presencia de algunos hongos que se nos han desequilibrado. En el fondo, la lucha biológica es una lucha por recobrar la biodiversidad. Pues Alejandro, ¿quieres decir algo? Chao, Mónica. Un abrazo. No, que me ha parecido muy interesante. Me ha recordado a las clases de biología que las tengo ya siempre olvidadas. Sí, muchas gracias. Súper interesante y muy bien explicado. Me alegro, gracias a vosotros. Sí. ¿Recuerdas qué día es la próxima sesión, la de normativa? Creo que es el siguiente miércoles, pero no lo tengo claro. A ver, voy a mirar un momento. Es que lo he leído en el correo electrónico, pero no anotarlo en la agenda. El 13 puede ser. El 13, vale, efectivamente, es un miércoles. Sí, debe ser el 13. Bueno, pues voy a parar la grabación.